12 al 16. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender, a aprender algo más de tu palabra. Y si ya lo sabemos, Padre, a recordarlo, pero no solamente eso, sino que podamos vivirlo, vivir tu palabra, como dice, Señor, la Escritura. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre, con tu presencia, con la alianza de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugar, hermanos. Esta palabra, que usted se fija, es una exhortación. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra exhortación? ¿Qué más? Aconsejar, llamar la atención, pero siempre es con palabras, incitar, invitar a alguien a hacer algo o dejar de hacerlo, según sea bueno o malo. Amén. Con palabras, y esas palabras deben ser con sabiduría. Aquí la palabra de Dios nos exhorta, dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Dice humildad, benignidad, mansedumbre, de paciencia. Todas esas cosas son características de un cristiano que debemos tener como cristianos. El carácter de Cristo, el carácter cristiano que diferencia al Hijo de Dios del que no es Hijo de Dios. Amén. No somos de este mundo, dijo el Señor Jesús. Y aunque a veces el mundo nos invita y quiere el diablo que hagamos todavía las cosas que antes hacíamos, hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a mantenernos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Es parte del carácter cristiano. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Una de las cosas más difíciles, perdonar. Incluso hasta pastores que batallan para perdonar, para aceptar los errores, para aceptar que deben de pedir perdón, para aceptar que deben perdonar. Pastores que dicen, yo no puedo ver al hermano fulano, yo no puedo ver, yo no puedo ir ahí porque ahí está el hermano. Eso no es el carácter de un cristiano, hermano, de alguien que dice aquí que es humilde. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. ¿Y cómo va a abundar en nosotros la palabra? Oyéndola, leyéndola. Amén. Para adquirir ese conocimiento, esas instrucciones de la palabra de Dios que nos ayudan a aportarnos como a Él le agrada, como es la voluntad de Dios. Aleluya. Pero también recomienda
enseñándose unos a otros, exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Yo quería llegar a este versículo donde dice enseñándose unos a otros, exhortándose unos a otros. Exhortar quiere decir invitar a alguien a hacer lo bueno o dejar de hacer lo malo. ¿Verdad que sí? Pero eso es con palabras. Y debemos también ser sabios para que sean palabras que edifiquen, que levanten, que vivifiquen, que corrijan, no que destruyan. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mira, hermano, en San Lucas capítulo 6, ¿qué es lo que dice? Gloria a Dios. ¿Qué debo hacer yo, hermano? ¿Qué debo hacer yo como pastor? Si alguien de los hermanos viene y me dice, el hermano, que otro hermano anda desordenadamente, que anda haciendo cosas indebidas, ¿qué debo hacer yo? Exhortar primero al que viene a decirme que me lo demuestre, ¿no? Yo debo asegurarme primero que aquello que viene, aquella acusación que viene, sea verdad. Yo tengo que asegurarme y proceder como dice la palabra de Dios. Pero primero tengo que estar seguro que aquella acusación es verdadera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo no debo temor por verdad cualquiera. Yo sé que algunos hermanos son dignos o casi todos, de confianza, y que si vienen y me dicen algo, lo más probable que sea, pero ni aún así, hermano, yo debo dar por hecho que aquel es culpable. Debo asegurarme. Es lo que hace un juez, hermano. ¿Qué hace un juez? Juzga y da un veredicto hasta que está seguro, hasta que las pruebas son contundentes. Entonces yo debo juzgar primero. ¿Sí debo juzgar o no? El hermano José dice, amén, si tiene que juzgar. ¿Usted qué dice? Amén. Pero debo juzgar. Porque algunos dicen que no, porque la Biblia dice que no juzguéis. Bueno, vamos a leer la palabra. Versículo 37. Bueno, voy a leer desde el 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Aleluya. Carácter cristiano. Cosas que no hace alguien que no es hijo de Dios. Amen pues a sus enemigos y hagan el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aleluya. Fíjese como el carácter de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo imite al Señor.
La carne dice, no, tú no puedes hacer eso. Pero Dios, el Espíritu Santo, dice que yo tenga un carácter cristiano, así como Dios dice. No es tan fácil. Pero a Dios le agrada cuando nosotros, hermano, nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Es una de las cosas bien difíciles. Imagínense, hermano, que en la iglesia, llegar a la iglesia alguien que le hizo mucho daño y de repente usted sabe que es cristiano. ¿Usted qué haría? En una iglesia así pasó, una mujer llegó y la otra mujer que estaba ofendida por aquella mujer que había llegado a la iglesia dejó de ir, dejó de ser constante porque ahí estaba aquella mujer. Quiere decir que no hay una raíz profunda, un cimiento bueno en nuestro ser como edificios, como dice Pablo, que no estamos bien fundamentados en la roca. No es fácil, pero a Dios le agrada. Yo creo que, miren, hermano, si somos cristianos, nos daría gusto que aquella persona mala que nos hizo daño se convirtiera a Cristo. ¿O no? Gloria a Dios. Y se dice el 37: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenes y no serás condenado, perdona y serás perdonado, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Versículo 41, fíjate lo que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aleluya. Disculpen que estoy leyendo bien despacio, hermano, pero es que ya no alcanzo a ver las letras. Creo que mi vista se va afectando. Y las letritas de mi Biblia no son tan grandes. Y a veces se me hacen las letras como dice Panchito que se le hace, que bailan para acá y para allá. Y necesito retirarme más. Pero bueno, gloria a Dios. Mire, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, esa paja significa el pecado o la... ¿Cómo podemos decir, bueno? La falta o la... Ay, se me fue la palabra. Algo malo en alguien. Sí, el mal testimonio. Eso significa esa paja. La falla de alguien. Dice, y no echas de ver la viga. Esa viga significa que la falta es mayor en el que está criticando, en el que está juzgando. La viga que está en tu propio ojo. El contexto dice, versículo 37, no juzgues. Pero este versículo 41 dice por qué. No juzgues si estás peor que los demás o igual. Así nos dice, hermano.
Parece ser una prohibición, pero dice no juzgues, una prohibición total. Parece que nos está diciendo no digas nada, quédate callado, no seas criticón. Pero lo está diciendo, hermano, a los que andan peor que a que critican o juzgan. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja, o sea, déjame corregirte, déjame exhortarte, déjame enseñarte, déjame sacar la paja que está en el ojo dice, o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Y luego dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, corrígete tú primero. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, corrígete tú primero para que tengas la calidad moral de ir a exhortar a tu hermano. Amén. Romanos 14 también nos dice que no juzguemos. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mira, hermano, mira. Cuando dice recibir al débil, es acepta a tu hermano que tiene ciertas diferencias en la forma de alabar a Dios. Dice, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hermanos, hay cosas que son intrascendentes, hermano. Hay algunas diferencias que no nos van a condenar ni a salvar, diferencias doctrinales, esas doctrinas llamadas doctrinas secundarias. Que si palmeas con las manos, que si no, estás condenado porque tú no alabas a Dios porque debes de palmear, no, tú porque estás dormido, porque no eres cristiano, eres un cristiano. Pues contendiendo, hermano, juzgándose unos a otros. Ustedes no danzan, ustedes ahí están bien calmados, están más parados, parece que tienen raíces. Y luego el que no danza, ustedes es un desorden, contendiendo unos a otros con otros. En cosas que si danzo, no me voy a condenar. Si no danzo, no me voy a condenar, porque que me salva es Cristo. Son doctrinas secundarias. Hay doctrinas fundamentales, hay doctrinas que son básicas para la salvación. Pero hay quienes, hermano, te condenan porque trabajas en el sábado. Por cosas, porque tocas instrumentos en la alabanza. Y tenemos a Cristo, el mismo Cristo, pero ahí estamos juzgando los unos a otros. Aquí la palabra de Dios habla de que hay diferencias entre los cristianos. Yo nací y crecí un poquito en una iglesia donde se danzaba, y a mí nunca me gustó danzar. Y yo oía las críticas que se hacían unos a otros. Y parece que tiene raíces, decían, y no son libres.
Viene alguien en una confraternidad, vienen hermanos que sí tienen esa costumbre de moverse en sus pies y mientras estén ahí, no empecemos a juzgar y a escandalizarnos por eso, hermano. Una vez, hermano, pasó esto. Fuimos a una confraternidad en Chique y se está grabando el mensaje, hermano, pero me van a escuchar algunas hermanas. Fuimos a una confraternidad, unos varios, una combi, y había un grupo de jóvenes, hermano, brinque, bien gozosos. Y yo cuando venía, hermano, a la combi, oí que decían algunas hermanas: ay, qué desorden. A mí se me hizo un desorden eso. Y yo vi y yo les dije: hermanas, esos jóvenes son jóvenes que se están recuperando en un centro de rehabilitación cristiano. Así les están enseñando a alabar a Dios. Yo prefiero verlos ahí alabando a Dios que estando tirados en la calle. Aleluya, gloria a Dios. Pregunta: ¿en verdad no debemos juzgar? Debemos quedarnos callados ante el pecado. Hay cosas que no debemos juzgar, porque cuando ese juicio trae condenación, hermano, nosotros nos quedamos callados. Y la palabra de Dios es bien clara, hermano. La palabra de Dios es bien clara. Ahí cuando dice: quita primero esa troncón, esa viga, dice, que traes en tu ojo. O sea, tu problema es peor. Tenemos, hermano, que tener un carácter de Cristo. Nosotros tenemos la autoridad de exhortarnos, corregirnos, enseñarnos unos a otros. La palabra de Dios lo dice, ¿sí o no? Exhortarnos unos a otros, pero con sabiduría, como dice en Gálatas capítulo 6, ¿sí? Considerándonos a nosotros mismos, que también podemos fallar. Por eso debemos ser sabios. La pregunta: ¿tú tienes calidad moral para exhortar? Porque para exhortar hay que hacer primero un juicio. Antes de exhortar hacemos un juicio, ¿sí o no? Ya estamos juzgando desde antes que exhortemos. Tenemos que hacer un juicio, para determinar si es culpable aquel hermano o si en verdad está mal lo que anda haciendo. Pero, hermanos, nosotros estamos limpios, nosotros tenemos autoridad para corregir, para exhortar, para juzgar primeramente y corregir con la palabra, con sabiduría de Dios. Pero si usted anda exhortando en cosas que está cumpliendo, mejor silencio. Si usted exhorta a los demás hermanos a congregarse, viene aquí: hermano, congréguense, es porque usted de veras está congregándose. Porque usted ya no tiene esa viga, eso, ¿verdad? Si usted exhorta a la congregación, hermanos, debemos cooperarnos, hermanos. Es que debemos cooperarnos, hay un evento para esto. Pero usted nunca da nada, que ande exhortando. También me van a ver algunos pastores, pero hay pastores que exhortan a la gente a diezmar y ellos nunca diezman. ¿Qué calidad moral tienen?
Si un pastor exhorta a santidad, es porque también procura estar en santidad. Amén. Si exhorta a usted a los demás hermanos a llegar temprano y usted llega bien tarde también, pues mejor me exhorte. Aleluya. Cuando tú cumplas de lo que exhortas, tienes toda la autoridad para hacerlo. Por eso dice la palabra, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Sí, pero como debe ser. Porque si no, mejor es guardar silencio. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso de no juzgues. Hay hermanos que no debemos juzgar. Sí, la palabra de Dios dice que sí podemos juzgar en ciertas áreas para corregir, para exhortar, para edificación de alguien, para corrección de alguien. Pero eso de no juzguéis se ha tomado como un pretexto para que no me digan nada, que no tienen derecho a decirme nada, que yo ande mal, pero tú quién eres. ¿Tú quién eres para corregirme? A ver, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Luego salen con eso. ¿A poco tú no vayas? Pero la palabra me enseña que yo puedo hacerlo si ando con mi conciencia tranquila delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 2 hay un pasaje donde el apóstol Pablo se da cuenta que Pedro anda enseñando a los cristianos, a los evangelizados, a judaizar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Pablo le exhorta, dice, ¿por qué era de condenar? Le llama la atención fuerte. Y la Biblia no dice que Pedro dijo, no, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres para andar juzgándome? No dice así la Biblia. Debemos tener la humildad para aceptar la corrección. Amén. Esa palabra de humildad es importantísima en la vida cristiana. Cuando somos humildes aceptamos nuestros errores. Amén. Aceptamos la exhortación. Cuando no somos humildes, cuando somos orgullosos, empezamos a pretextos. No, pues el pastor dice eso porque él no trabaja. El pastor dice eso, pues él tiene todo el tiempo. Hay los pastores que sí trabajan, ¿no? Porque también el ministerio es un trabajo. Yo tengo mi trabajo como maestro de escuela. En la mañana me levanté y dije, voy a preparar el día del maestro, en la mañana me levanté en la casa y dije, voy a trabajar. Lo primero que voy a hacer es preparar mi enseñanza, porque hoy me toca predicar. Y después mi esposa me encomendó que pegara unos azulejos en la cocina porque no tenía azulejos. Y ahorita acabo de trabajar. Me duele mi cuerpo porque no estoy acostumbrado, pero también ando trabajando. Cuando venga ella, vaya a la cocina bien bonita. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 2. Dice en el versículo 2 y 3, mas sabemos, desde el 1, por lo cual eres inexcusable, o sea que no tienes disculpa, no tienes justificación. Dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas. Y aquí parece que me está diciendo, no debes de juzgar. Te condenas a ti mismo, pero fíjense lo que dice, porque
tú que juzgas, haces lo mismo. Amén. Por eso la palabra nos exhorta a no juzgar. Gloria a Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, esas tales cosas, hermano, están allí en el capítulo 1 al final, en los versículos finales del capítulo 1. Los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Ahí está la clave, hermano, porque Dios prohíbe que juzguemos. ¿Crees que tú escaparás del juicio de Dios por andar juzgando cuando andas haciendo lo mismo? Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y parece que nos prohíbe totalmente. Pero el mismo apóstol Pablo nos enseña este versículo. No lo he usado varias veces, lo he enseñado varias veces y usted se va a acordar. 1 Corintios capítulo 5. En el versículo 1 al 5 dice así: de cierto se oye que hay entre ustedes, el apóstol Pablo les escribió esta carta a la iglesia de los Corintios, a la iglesia, a los hermanos. Dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación en la iglesia. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjense, hermano, cómo estamos de mala iglesia. Dicen, ni los de afuera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y eso no era todo. Exhorta a la iglesia y dice: y ustedes están envanecidos. Es que les dijeron que no juzguen, por eso no dicen nada aquel que anda todo mundanote, todo pervertido. Les están envanecidos, ustedes no hacen nada, están callados, no actúan ante esa situación. No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción. ¿Se le está entendiendo esto? A ver. Luego dice: ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente, dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué hizo? Ya lo juzgó. Juzgó el apóstol Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, ese hombre pecador, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo no juzgó para condenar a nadie, porque entregarlo a Satanás es sacarlo, expulsarlo de la congregación y no orar por él. Que él solo haga su luchita. Si se le va mal, pues que se le vaya mal, pero que tenga la oportunidad de arrepentirse y que sea salvo. Pero no está condenando a nadie, porque hay gente, cristianos, que condenan a sus propios hermanos, hermano. Se atreven a decir: ese es un impío por lo que hizo. Se van los hermanos se van de la congregación. Eso ya están condenados porque se fueron de aquí. ¿Quién le dijo que la congregación salva? ¿Quién le dijo que este lugar salva? Eso lo he escuchado, hermano. Hay un predicador, hermano, que sale en las redes sociales y
y a propios consiervos, otros pastores, solo porque tienen alguna diferente idea de las cosas, se atreven a llamarnos hijos del diablo. ¿Yo creo que voy a decir a juzgar a los hermanos que danzan o a los que no danzan, a los que aplauden, a los que no usan instrumentos, a los que sí? Voy a atrever a decirles son hijos del diablo porque no hacen ni alaban igual que yo. Por supuesto que no, hermano, porque con esa frase están condenando. Hay un pasaje, hermano, en Hechos 13. Vamos a verlo. Hechos capítulo 13. Versículo 6. Habla de Bernabé y Pablo y dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Yo le pregunto, ¿este era un hijo de Dios? No, ¿verdad que no? No era un cristiano. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul estaba deseando oír la palabra de Dios, que alguien le predicara la palabra de Dios. Pero le resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, era un estorbo, como esos estorbos que cuando alguien va a visitar una familia y lleva la palabra, luego van: no vayas allí, ya ve lo que le pasó a fulano, se enfermó. Empiezan a inventar cosas, a estorbarle y a ser instrumento del diablo para que aquella familia no escuche la palabra de Dios. Instrumentos del diablo. Por eso Pablo se atreve a decirle que es un hijo del diablo, dice. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Sí sabe por qué le dijo eso? Por estorbo, instrumento de Satanás, que estorbaba para que el procónsul escuchara el evangelio. Hoy día hay muchos hijos del diablo, estorbos, que cuando alguien le predica, luego van a decirle: no. Dicen que los pastores. Hay gente, hermano, que ha querido desanimar a los hermanitos vecinos de allí. No vayan, dicen que los pastores les quitan el dinero. Con eso salieron. ¿Saben qué tanto inventan? Pero a un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, un mismo consiervo llamarle hijo del diablo, hermano, está condenado. Es un juicio que no debe de ser, hermano. La palabra, hermano, nos da autorización de juzgar para exhortar. Cuando nosotros tenemos a conciencia limpia delante de Dios, cuando nosotros estamos cumpliendo lo que exhortamos. Pero hay que tener cuidado cuando juzgamos, para que no sea para destrucción, sino para edificación. Y hay que saber la diferencia entre juzgar y condenar, porque Dios nos permite juzgar en ciertas áreas, pero nunca nos permite condenar a alguien. Amén. Póngase de pie. Aleluya.